Por estas vías circulan 6 trenes al día entre Gasteiz y Agurain. Otros 14 trenes unen Gasteiz con Miranda. Pero muchos de los pueblos solo pueden ver pasar el tren. Hace años que ninguno de ellos para por viajeros. Ahora, el Gobierno de España quiere hacer un tren de alta velocidad que una Iruña con Gasteiz. A pesar de que no dará servicio a los cerca de 17.200 vecinos de la comarca, creará una enorme cicatriz en la llanada alavesa. Para el tramo entre Gasteiz y Miranda, plantean otra plataforma de alta velocidad, pero en este caso solo transportaría personas, porque los trenes de mercancías no podrán circular por esa vía. En total, en ambos corredores, se pretende invertir más de 2.000 millones de euros para ahorrar unos pocos minutos y menos kilómetros. EH Bildu plantea modernizar el actual corredor e introducir un tercer hilo que permita circular trenes usando el ancho internacional. Esa inversión ascendería a los 318 millones de euros, respetaría el entorno y daría servicio a nuestros pueblos. Además, planteamos un tren social que una Miranda con Altsasu. Arabatran es un tren social que se puede implantar por fases y necesita una baja inversión. A corto plazo, tan solo sería necesario armonizar el precio de todos los billetes, construir 2 nuevos apeaderos en Gasteiz para dar servicio a Zabalgana y Salburua y cubrir los déficits actuales de ferrocarril con servicios de autobús. Se propone también establecer un régimen de paradas facultativas en las paradas de menor demanda, donde solo se pararía cuando algún viajero lo solicite. La inversión total para esta alternativa ronda los 2 millones y contaría con unos costes de explotación cercanos a los 400.000 euros anuales.